Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación integral, chicos, y nuestro tema es el lenguaje y lengua. Chicos, hoy aprenderemos qué es el lenguaje y qué es la lengua, cuál es la diferencia entre lenguaje y lengua. Muy bien, alumnos, antes de iniciar nuestra clase, invito a cada uno de ustedes a escribir su asistencia, por favor. Todos escriban su asistencia, sus nombres y apellidos completos, por favor. Iniciamos, chicos, nuestra clase. Nos concentramos para comprender mejor el tema del día de hoy, el cual invito a leer el libro, texto, la página 19. Todos nos ubicamos en la página 19 de su libro texto. A ver, todos, y a responder las preguntas de manera oral. A ver, chicos, todos en la página 19 de su libro texto, ahí vamos a encontrar la lectura que se presenta en estos momentos en la diapositiva. A ver, hijos, vamos. Vamos a dar lectura, empezamos entonces. A ver, empieza Mateo. Mateo, por favor, tu audio para que inicie la lectura. Todos escuchamos atentamente y seguimos la lectura. Vamos. Mateo. ¿No se encuentra Mateo? ¿Cómo está registrado acá Mateo? Buenos días, me disculpa por Buenos mi días. tardanza igual. Luis, acá estoy. Ya pues, habla pues, hijo. Hace rato te estoy llamando. Da lectura, por favor. La profesora Leonor explica en clase lo siguiente. El lenguaje está constituido por todos los signos, los símbolos y señales que usamos los seres humanos para comunicarnos. Gracias al lenguaje podemos conocer el mundo, expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, presentamos ante los demás, etc. Por ejemplo, las palabras que estoy diciendo, así como los signos de números, como los símbolos de la música, como las imágenes, los gestos que realizamos, todo eso es lenguaje, pero debemos extinguir el lenguaje de la lengua o idioma para comunicarme con ustedes. Estoy utilizando la lengua española. Los turistas utilizan la lengua inglesa, francesa, china, portuguesa, etc. En cambio, si hago señales con la mano, no utilizo la lengua, sino el lenguaje. Gracias, Mateo. Apagamos nuestro audio. Vamos con la segunda lectura. Alexandro Camarena Laura. Alexandro, tu audio. Ya, profesora. Ahora sí. Lenguaje y lengua. La profesora Leonard explica en clase lo siguiente. El lenguaje está constituido por todos los signos, los símbolos y las señales que usamos los seres humanos para comunicarnos. Gracias al lenguaje podemos conocer el mundo, expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos, presentarnos ante los demás, etc. Por ejemplo,
Las palabras que estoy diciendo, así como los signos, los números, los símbolos de la música, las imágenes, los gestos que realizamos, todo eso es lenguaje. Pero debemos distinguir el lenguaje de la lengua o idioma para comunicarme con ustedes. Estoy utilizando la lengua española. Los turistas utilizan la lengua inglesa, francesa, china, portuguesa, etc. En cambio, si hago señales con las manos, no utilizo la lengua, sino el lenguaje. Muy bien, gracias. Gracias. Ok, apagamos el micrófono. A ver, bien chicos, hemos escuchado la lectura 2 veces, ¿no? El cual la profesora Leonor está explicando en clase, ¿verdad? Muy bien. Ahora mi pregunta es, según la profesora Leonor, ¿qué es el lenguaje, chicos? A ver, participantes, según la profesora Leonor, ahí nos está diciendo qué es el lenguaje, Bradley. Miss, el lenguaje es hablar. El lenguaje está constituido por todos los signos, símbolos y señales que usamos los seres humanos para comunicarnos, Miss. Muy bien. ¿Qué más nos puede aportar Camila? Para comunicarme con la persona, Miss. Utilizas para comunicarte, es muy importante. ¿Qué dice Rodrigo? Y para expresar las señales. Para expresar, ¿qué más, hijo? Señales, mis y símbolos. Símbolos, señales. ¿Qué dice Pablo Acuña? Sí, se puede hablar diferentes idiomas. Gracias al lenguaje puedes hablar diferentes idiomas, dice su compañero. A ver, ¿qué nos dice Danilo? Miss, lo usamos, se constituye por todos los signos, y los símbolos y las señales, Miss. Ya, muy bien. A ver, chicos, han escuchado a sus compañeros, ¿no? Que el lenguaje, como aquí nos dice la profesora Leonor, está constituido por todos los signos, los símbolos y las señales que usamos los seres humanos para comunicar. A ver, chicos, como ustedes podrán observar, ¿no? Y eso lo tenemos claro también, que todos los días necesitamos comunicarnos. ¿Qué pasaría si nosotros no podemos comunicarnos? ¿Cómo esa persona va a responder lo que nosotros queremos transmitir? Recuerden que en toda comunicación debe existir un emisor y un receptor, ¿cierto? El emisor, quien envía el mensaje, y el receptor, quien lo recepciona, quien lo recibe, ¿verdad? Nosotros diariamente utilizamos lo que es la comunicación, que es el lenguaje. Es imprescindible en nuestra sociedad, en nuestro país, día a día, la comunicación. Pero no solamente nos podemos comunicar, como dice la profesora, a través de nuestro lenguaje oral, sino también nos podemos comunicar, ¿qué nos dice? A través de Por la lengua. de números, de gestos, ¿verdad? Porque a través de un gesto yo puedo transmitir o puedo saber qué es lo que está haciendo la persona, ¿no? Por ejemplo, muchos de ustedes saben que desde que son bebés, el niño se comunica a través de sus gemidos cuando llora. Si ustedes tienen hermanitos en casa, se habrán podido dar cuenta, ¿no? De repente que el bebé cuando llora es porque algo tiene, de repente les duele algo, de repente está muy orinadito, tiene hambre, ¿cierto? Desde que somos pequeños, ya nosotros, los bebés o los bebitos, se comunican a través de sus llantos, de sus gemidos, a través de alguna señal, ¿no? Entonces también, al igual que también los animales también se comunican, ¿cierto? No hablan,
como los seres humanos, pero se transmite. Transmite, por ejemplo, cuando el perro en casita, ¿no? Mueve su colita, cuando ve a una persona, ¿verdad? Está transmitiendo. ¿Qué querrá decir? Miss, ¿No? cuando te quiere. Te quiere. Miss, cuando está feliz. Está feliz. A ver, Cuando está feliz, te salta. yo tengo que darle la palabra, hijos, por favor. Así no nos podemos entender. ¿Se dan cuenta? Nos estamos comunicando, pero no estamos haciendo una correcta comunicación. Porque yo dije que yo les voy a activar, yo voy a mencionar al alumno para que active su audio. Yo sé que todos quieren participar, hijos. Los entiendo. ¿Ya? Entonces decíamos, volvemos a nuestra clase, que también los animales también se comunican, ¿cierto? Todos los animales se comunican con el canto, con el ladrido, en este caso también los perritos que mueven su colita, etcétera. También existe una comunicación entre animales. Lo hacen a su manera, pero se comunican. Sí, y el gatito cuando también maulla. Claro, el gatito cuando maulla nos está comunicando algo. Muy bien, chicos. Entonces, muy bien. Entonces quedó claro con respecto a lo que es la comunicación, el lenguaje, ¿cierto? Entonces, chicos, ¿para qué nos sirve el lenguaje? ¿Para qué nos servirá el lenguaje? A ver, alumnos, ¿para qué nos servirá el lenguaje? Vamos. ¿Qué nos dice Diego Zúñiga? ¿Para qué nos servirá el lenguaje, Diego? Para hablar con otras personas, Miss. Para comunicarnos, para conversar, para poder transmitir nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Para eso nos sirve el lenguaje, hijos. Muy bien. Y por último, ¿el lenguaje y la lengua son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre lenguaje y lengua? A ver, chicos, recuerden que el lenguaje es uno y lengua es otro. Mi pregunta es, ¿el lenguaje y la lengua son los mismos? ¿Por qué? Si me dicen sí, tienen que especificar por qué. Y si me dicen no, me van a especificar también por qué. ¿Qué dice Stephanie? Mori. Miss, el lenguaje es para comunicarnos y poder hablar otros idiomas. Es la opinión de su compañera. Después vamos a retroalimentar, chicos, no se preocupen, ¿ya? A ver, vamos con, ¿qué nos dice Bradley? Miss, la lengua es para comunicar, el lenguaje es para comunicarnos y la lengua es para hablar español, inglés, francés, chino. Ya, escuchamos a Bradley. Gracias, Bradley. Apagamos. ¿Qué dice Rodrigo? Yo quiero decir lo mismo, Miss, que el lenguaje y la lengua no son lo mismo, Miss, porque el lenguaje nos sirve para expresar, Miss, los símbolos, los señales, y la lengua para hablar otros idiomas. Muy bien. Entonces, chicos, cuando hablamos, a ver, que quede algo bien claro, alumnos, para todos. Cuando nosotros hablamos de lengua, a ver, chicos, la lengua es el sistema de comunicación oral y escrita que utilizan las personas en una misma comunidad idiomática, ¿cierto? Cada lugar, cada país tiene su propia lengua. El idioma que nosotros o que las personas, en este caso, aprenden o hablan, ¿no? Por ejemplo, nuestra lengua, ¿cuál es? No es la lengua que nosotros tenemos en un órgano de la boca, no me estoy refiriendo a esa lengua. Estoy hablando la lengua del idioma. En este caso, en nosotros, en nuestro país, ¿cuál es la lengua que nosotros hablamos? A ver, Micaela. Micaela. Miss es latinoamericano. A ver, ¿será latinoamericano? Dime, Delcy. Miss, español. El español o también castellano, ¿verdad? Entonces, nuestra lengua es el castellano o español. Muy bien. Entonces, chicos, sí, te escucho. También es latino.
¿Cómo? Latino. Pero más conocida nosotros lo tenemos lo que es el castellano y el español, ¿cierto? Esa es la verdadera lengua, ¿no? Más castellano. Muy bien, chicos. Entonces, hay una gran diferencia entre lengua y lenguaje. Como dijo su compañero, el lenguaje nosotros podemos expresar, podemos comunicarnos. En la lengua es el idioma de cada lugar. Como aquí nos dice la profesora, la lengua o idioma, ¿cierto? Que es lo mismo. Para comunicarme con usted estoy utilizando la lengua española. Claro, porque si no estuviera en inglés, estuviera en francés, estuviera en chino, ¿verdad? Entonces, los turistas utilizan la lengua inglesa, francesa, ¿qué más nos dice? A ver, china, portuguesa, etcétera. En cambio, si hago señales con la mano, no utilizo la lengua. Es muy cierto, chicos. Nosotros sabemos, ¿no? Que si nosotros hacemos señales con las manos o con nuestro cuerpo, no estoy utilizando la lengua. Estoy utilizando un lenguaje. Pero vamos a ver qué tipo de lenguaje utilizamos. A ver, chicos, cuando nosotros hablábamos de lenguaje, recuerda tener la página 19 de tu libro abierto, continuamos. A ver, vamos a explicar un poquito con respecto a lo que es el lenguaje. Estamos en el lenguaje, chicos, ¿ya? ¿Qué nos dice? El lenguaje es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos, señales y símbolos para expresar nuestros pensamientos. O sea, es la facultad, chicos, que tiene el ser humano para poder comunicar sus pensamientos, sus sentimientos, etc. ¿Cierto? Recuerden que la función del lenguaje es muy grande, es muy amplio. ¿Existen clases de lenguaje? Por supuesto existen clases de lenguaje. Tenemos lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, alumnos. ¿Cuándo hablamos, chicos, del lenguaje verbal? Nos dice, es cuando se comunican las ideas o mensajes por medios de palabras utilizando la voz o la escritura. Recuerden que el lenguaje verbal se divide en lenguaje oral y lenguaje escrito. Por eso nos dice, utilizamos, ¿no? Por medio de palabras, la voz o la escritura. ¿No? Recordemos, el lenguaje verbal encontramos el oral y el escrito. ¿Cuándo realizamos un lenguaje oral? Cuando hacemos una llamada telefónica, ¿no? O de repente también estamos en un programa de radio, cuando alguien hace una exposición, un discurso, ahí estamos hablando de un lenguaje oral. ¿Y cuándo hablamos de un lenguaje escrito, chicos? Al leer una carta, ¿no? Reglamentos, informes, un libro, etcétera. Ahí estamos hablando de un lenguaje periódico mismo. Muy bien. Ahora, ¿cuándo hablamos, chicos, de un lenguaje no verbal? Es aquel que no hace uso de palabras. O sea, no utilizamos ni el oral ni el escrito, sino de símbolos, íconos, gestos faciales o corporales, entre otros, a fin de comunicar un mensaje, ¿no? Recordemos, chicos, que dentro del lenguaje no verbal tenemos el gestual mímica, tenemos el auditivo, tenemos el visual, tenemos el audiovisual, ¿cierto? Porque todo lo hacemos, como nos dice aquí, a través de símbolos, íconos, gestos, ¿no? Por ejemplo, gestual. ¿Cuándo realizamos una comunicación gestual? ¿No? Por ejemplo, al momento de sonreír, estoy realizando un gesto. Al mover la cabeza, al mover las manos, estoy haciendo un lenguaje gestual, pero estoy transmitiendo una comunicación. Auditiva, cuando nos comunicamos escuchando, de repente escuchando música, escuchando los sonidos,
la campana, la bocina del heladero, etc. ¿Y cuándo es una comunicación visual? Nos comunicamos viendo carteles, el semáforo, viendo imágenes, dibujos, símbolos. Y la audiovisual, la comunicación se realiza observando y escuchando. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de la televisión encendida, no solamente estoy haciendo auditiva, sino también lo estoy haciendo visual, ¿cierto? Entonces, por eso se llama audiovisual. Muy bien, chicos. Esto es en cuanto al lenguaje. ¿Alguna pregunta con respecto al lenguaje? No, Miss. Ya, ok. Entonces, continuamos. ¿Quedó claro? Entonces, no se olviden entonces que el lenguaje de la comunicación puede ser verbal y no verbal. Verbal, oral y escrito. Y no verbal, mímica, auditiva, visual, audiovisual. Bien, chicos, ahora vamos a explicar la lengua, ¿no? Como les decía anteriormente, chicos, cuando hablamos de lengua, no nos estamos refiriendo al órgano que tenemos, sino nos estamos refiriendo a lo que es el idioma. A ver un ratito, chicos. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice, chicos? La lengua es el conjunto o sistemas de formas o signos orales y escritos que sirven para la comunicación entre las personas de una misma comunidad lingüística. ¿Qué pasaría, chicos, si yo estuviera hablando otro idioma y Rodrigo estuviera hablando el castellano? Rodrigo, ¿nos podríamos entender? ¿Podrías entenderme? No, Miss, no hubiera una correcta comunicación, Miss. Muy bien, no habría una correcta comunicación. Por eso nos dice sistemas lingüísticos, signos orales y escritos. Signos orales, ¿por qué? Porque hablamos, ¿no?, de fonemas de los sonidos que emitimos con nuestra lengua. Y escritos, hablamos de grafemas y de fonemas, ¿verdad? Entonces, por eso estamos hablando que la lengua es el conjunto de signos de formas, ¿no?, o sistemas orales y escritos. A ver, chicos, cuando hablamos de las características de la lengua, cuando nos dice su naturaleza es oral y escrita, como lo explicaba anteriormente. Es oral y escrita. ¿Por qué? Porque cuando hablamos oral, porque hablamos de fonemas. Y cuando hablamos de escritas, hablamos de los fonemas, de los grafemas y de la voz. Por eso es la lengua, una de las características. Su naturaleza es oral y escrita. También nos dice, sufre variaciones a lo largo del tiempo. Sufre variaciones a lo largo del tiempo. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué? Porque la lengua, a medida que va avanzando el tiempo, la lengua va sufriendo muchas variaciones. O sea, vamos aprendiendo más cosas, más palabras, ¿verdad? Muy bien. Se localiza en el cerebro. Claro. Chicos, desde que nacemos, cada persona, cada uno de ustedes, nace ya con una propia lengua, ¿cierto? En el caso de nosotros, el castellano. En el caso de otros lugares, ya esos niños hablan inglés, hablan francés, hablan portugués. De repente alguien me dice, profesora, pero yo también puedo hablar inglés, pero el inglés lo aprendiste, que es nuestra segunda lengua materna, ¿cierto? ¿O alguien nació hablando inglés acá en el Perú? No, ¿verdad? No. Entonces, por eso dice, se localiza en el cerebro, porque desde que tú o cada uno ya nace del vientre de la mamá, nacemos con esa lengua. Por eso dice, se localiza en el cerebro. Los demás idiomas sí lo podemos aprender, ¿no? Como algunos ya dominan lo que es el inglés.
pero lo aprenden, que es nuestra segunda lengua materna. Y por último, es creada por la comunidad y se enriquece con la escritura, ¿no? Por ejemplo, cada día, cada tiempo, ¿no? Entonces, o cada lengua es creada por una comunidad. Por ejemplo, acá en el Perú existen también tribus, ¿no? Que también se habla el aymara, el quechua, el achaninca, etcétera, ¿verdad? Entonces también ustedes tienen que saber, chicos, que en el Perú se habla, perdón, a nivel mundial se habla más de 300,000 lenguas. Más de 300,000 lenguas a nivel mundial, ¿cierto? ¿En el Perú se hablará solamente una sola lengua? No. No, Miss. A ver, ¿quién me dice cuántas lenguas se hablan en el Perú? Quechua. Una. A ver. ¿Alguien sabe? Si no, lo dejo como tarea. Inglés. Sabe todos los idiomas. Ya. A ver, lo voy a dejar como tarea. ¿Cuántas lenguas se habla entonces en nuestro Perú? Vamos a ver. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora sí, entonces hemos hablado de lo que es lenguaje y lo que es lengua. Entonces no nos confundamos, alumnos. Lenguaje es uno y lengua es otro. Es el idioma, chicos. El idioma. No se olviden. Bien, ahora sí vamos a practicar entonces, chicos, el cual invito a cada uno de ustedes a seguir trabajando con esmero, con esfuerzo, y vamos a resolver las páginas 21 y 22 del libro de actividades. Invito, chicos, a cada uno de ustedes a abrir su libro, la página 21 y 22 del libro Actividades con respecto al tema de lengua y lenguaje. ¿Ya, chicos? Pero regresamos después de nuestra siguiente reunión. Misa a las 11.